Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Legislativo, ejecutivo, judicial y eso que falta. El cuarto poder. A partir de la publicación del decreto 765/2024 el pasado 28 de agosto, la comunidad musical se encuentra en alerta respecto de las modificaciones en los derechos de propiedad intelectual que ese decreto implicaría. Para charlar sobre esta normativa estamos en comunicación con Gustavo Rodenburg, presidente de la Unión de Músiques Independientes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. Gustavo. Buenas tardes para todas. Hola. Sí, ¿me escuchas bien? Sí. ¿Ustedes? Perfecto. Sí, ahora sí, hubo unos segundos de silencio y temí. No, se escucha bien. Buenas tardes para todas, para todos, un gusto. Gracias por el espacio, Che, y el interés. Gracias a vos por estos minutos con nosotras. Contanos por qué este decreto es motivo de preocupación para los músicos y músicas de nuestro país y cómo era la situación previa a la publicación de este decreto. Tiene, un problema grave en cuanto a la imprecisión o la poca precisión, ¿no?, del texto redactado. Eso es como el punto grave que nosotros luego de leerlo y de evaluarlo lo notamos. En segundo orden, también no está bueno en este tipo de legislaciones y modificaciones que se construyan, digamos, sin participación de todos los sectores involucrados, ¿viste? Por ejemplo, autoras y compositores, el gremio, el hotelero, todos los sectores, por lo que nosotros sabemos, esto se construyó de una manera muy como cerrada, sin acceso al debate honesto, a la propuesta concreta y demás, ¿no? Por supuesto, los puntos de equilibrio se construyen, eso no hay dudas, pero sí es sano que esos puntos de equilibrio se construyan con participación de todos los sectores y no solo de representantes o de sectores muy chicos del lobby o del poder ejecutivo y demás. Claro. En ese marco es donde, por un lado lo que se plantea es un nuevo concepto, una nueva definición de lo que es la comunicación pública, que es algo que aplica al derecho intelectual, la propiedad intelectual, no solo de la música, ¿no? Nosotros, si bien el comunicado habla específicamente de la perspectiva del músico y de la música independiente, aplica también a los directores de cine, a los escritores de guiones y demás. En ese nuevo intento que tiene el decreto de definir la comunicación pública, o viceversa, definir y acotar lo que es el ámbito privado, no queda claro el borde y el límite de cada situación. Y ahí es donde, nosotros señalamos que hay que ser más precisos, y por eso pedimos que se tire para atrás el decreto, porque en ese sentido también está bueno contarlo para los músicos, para los autores y compositores independientes y los que tampoco también no son independientes. El derecho a autor es parte del salario, ¿no? Nosotros cobramos por derecho a autor, por derecho de intérprete, lo que llaman derechos conexos y demás. Es bastante amplio explicar rápido lo que es el derecho intelectual en Argentina, pero sí está bueno contar que el derecho a autor obviamente no lo paga el Estado, ¿no? Eso es un mito o es una información que es errónea. Sí. Todo lo que se genera por regalías, derechos de autor, derecho de intérprete, producciones fonográficas, es todo dinero que se recauda como tal y el Estado no gasta un peso en ello. Claro. Por otro lado, el rol del Estado debería ser más que nada educar en lo que es la propiedad intelectual, educar en cómo gestionar, cómo relacionarse con las entidades, más que regular, y mucho menos, como decíamos antes, no regular sin un debate abierto de la sociedad, o por lo menos de los sectores involucrados de la sociedad. En esto de redacción confusa que mencionabas recién del decreto, también en el comunicado que sacaron en cuanto precisamente salió ese decreto, ustedes decían que va a implicar múltiples demandas judiciales. ¿Por qué sería esto? ¿O a qué se refieren ustedes cuando dicen que lo que vislumbran es que este decreto va a implicar muchas demandas?
pero una zona normativa jurídica no precisa habilita la instancia de cualquier usuario de uso de derechos, o sea, cualquier persona física o jurídica pagante del uso de estos derechos, pueda haber esa imprecisión y avanzar en una demanda, un recurso de amparo, justamente para plantear en términos por ahí más populares, decir, che, esto no es preciso y por ende yo estoy entendiendo que no me corresponde pagarlo y apelo a no pagarlo. Claro. Entonces, bueno, eso empieza a frenar, por un lado la recaudación y el cobro de los autores, y por otro lado también empieza a sentar precedentes jurídicos en el caso de fallos y demás. Ya hubo un fallo de la Corte, muy notorio, no recuerdo la fecha, pero en 2019 ya se intentó avanzar sobre la comunicación pública, se pudo de alguna manera reducir, y en eso la Corte intervino teniendo un fallo, sí, que es como un precedente importante, y hoy por hoy, después del comunicado de la OMI, se fueron expresando también las entidades, ¿no? AIC, APIF, AIC, y todas de alguna manera manifiesta que siguen recaudando y que la ley no modifica los sujetos de aplicación. Vuelvo, la propiedad intelectual en todos los países del mundo está regulada, cada país tiene su ley, sus leyes con sus modificaciones. Nosotros tenemos por un lado fundamental la Constitución Nacional, ya habla en el artículo 17, después la Ley de Propiedad Intelectual, que sí es vieja, pero bueno, es una ley que se modifica permanentemente, dado los avances de la tecnología o también los usos y costumbres de consumo cultural. Después tenemos también la ley de SAIC, el decreto de SAIC, también lo mismo con ADI, ADI-CAPIF. Digo, cada situación está reflejada en una normativa de fomento, y las entidades, si bien tienen mucho para mejorar, o bastantes cosas para mejorar en su funcionamiento, eso también está bueno contarlo, funcionan, recaudan y son autónomas del Estado, son independientes, no tienen nada que ver con el Poder Ejecutivo, ni con el Poder Legislativo, ni con el Poder Judicial. Eso es algo que está bueno y que es un sistema equilibrado, autónomo y bastante justo. Sí, me parece clave esto que decías de el Estado no es el que paga regalías por la reproducción, por ejemplo, que es no de lo que más se habla cuando se habla de esto de derechos de autor, también como lo han manifestado diversos medios. Me parece importantísimo que lo hayas remarcado y que para que la gente que nos está escuchando, y si esto tiene una difusión importante, que es lo que estamos intentando para que se dé de baja este decreto, se entienda bien cuál es la movida y qué es lo que se pone en riesgo con que este decreto se ponga, digamos, en uso, en práctica, y todo lo que implicaría, que sería un perjuicio básicamente para los músicos y músicas de nuestro país. Sí, lo explicaste, lo decís de una manera muy precisa. Básicamente ahí hay una lesión laboral de nuestro salario, o parte de nuestro salario, que es el que tiene que ver con los ingresos de derecho a autor, y no está bueno para la sociedad que estas lesiones se produzcan, y mucho menos que se produzcan en un nivel de debate muy bajo, muy cerrado, ¿no? Digo, por supuesto que los cambios tecnológicos, las evoluciones en la manera en que consumimos los diferentes tipos de disciplinas artísticas, no solo la música, el teatro y todo, obligan a repensar, obligan a debatir, pero no ese debate tiene que ser urgente en el sentido de breve, y mucho menos un debate de poca participación. Pero la lesión económica está presente, por eso ahí en el comunicado habla del carácter alimentario, porque es nuestro trabajo, ¿no? Digo, nuestro laburo. Sin Para duda. nosotros la propiedad intelectual es tan o más importante que la propiedad material. Digo, como existen, qué sé yo, las motos, los coches que se registran, son bienes registrables. Bueno, las canciones, si bien son inmateriales, también son bienes incluso claves para nosotros. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir un artista para registrar su obra? Si se puede simplificar, decías antes que hay varias cuestiones a tener en cuenta, pero un pequeño paso a paso para quienes nos están escuchando. No, bueno, en el caso de los músicos y músicas, nuestra ley ya dice claramente que cualquier persona que compone una obra, una música o escribe una letra es autor y compositor, y ya tiene una protección moral. Ahora bien, si uno quiere dar un paso más
en el sentido de que además de tener la protección moral, quiere tener una protección formal y poder cobrar por ese uso de las obras, tenemos que registrar las canciones en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, lo que se conoce más popularmente como DNA, y SADAIC, ¿no? La Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Esa es una figura. Otro caso es el de los intérpretes musicales, por ejemplo, a ver, se me ocurre el mundo, Mercedes Sosa. Sí. Mercedes Sosa es una artista, tremenda artista, que ella cantaba muchas versiones, porque no componía tanto, sino que lo que hacía era cantar versiones de otros autores. Bueno, en el caso de ella, cada fonograma que grababa, cada disco que grababa, se registraba como tal, como intérprete musical en lo que se llama Asociación Argentina de Intérpretes Musicales, ADI. Sí. Que, ADI recauda, administra y paga lo que es el derecho de intérprete, es decir, cualquier músico o música que graba un fonograma que es publicado en formato profesional, físico, cassettes, vinilos, CDs, o ya también está aceptando y pagando por publicación en formato digital, plataformas digitales, Tidal, Deezer, YouTube Music, etcétera, Spotify. Y por último, en Argentina tenemos un derecho que se llama productor fonográfico, que es la persona física o jurídica que paga el estudio de grabación, que paga a los músicos, que paga y organiza la logística de la grabación y la publicación. Bueno, también tiene un derecho a cobrar como tal, y ese lo gestiona Capif. Eso es a trazo grueso, obviamente cualquier oyente o oyenta que tenga dudas se comunica con la UMI y lo vemos en profundidad. Nosotros desde 2001 estamos investigando y divulgando esta información porque es clave, es información que, si bien es pública, circula todavía, aún circula poco o circula de manera confusa. Sí. Gustavo, te agradecemos mucho por estos minutos. Nos quedamos con muchas preguntas por hacer, así que seguramente volveremos a molestarte en algunos días para volver a charlar y profundizar sobre este tema. Por supuesto, cuenten con la UMI para lo que necesiten, no solo esto, y bueno, felicitaciones ahí por el programa. Gracias, te mandamos un abrazo. Otro para ustedes. Pasó así Gustavo Rodenburg, presidente de la Unión de Músiques Independientes. Como decía, se pueden comunicar quienes sean músicos y músicas con la UMI en umiargentina.com. Lo que pueden hacer también es poner